Veamos, toda esta historia empieza exactamente acá. Este es un documento que les preparé para poder hacer más fácil, digamos, este traslado de información. Ustedes van a tener que practicar pues bastante para desarrollar habilidades, pero como les especificamos dentro del trabajo que se les está solicitando para el curso de fundamentos, no se requiere que el render sea perfecto, sí que sea entendible, sí que tenga proporciones correctas y que se note que está hecho con amor, pero no estamos esperando que ustedes presenten un render que sea exactamente un dibujo de Salvador Dalí o tal cual podría salir después de procesarlo en un ¿cómo se llama? Programa de modelado y renderearlo posteriormente, sino más bien que apliquen los principios básicos para entender cómo darle tridimensionalidad y que su dibujo no quede muy plano. ¿Ok? Este webinar entonces, el tema, el objeto de estudio va a ser cómo sombrear a mano un dibujo. Esto empieza por acá, por los sólidos básicos. Todas las formas que tienen los objetos se componen de alguna manera como por pedazos de sólidos básicos, por así decirlo. Es decir, si nosotros vemos algo como el teléfono celular, es muy planito, pero tiene una forma como de prisma, ¿ok? Si vemos una botella de las que utilizamos para contener agua, es un cilindro. Si vemos algo como el key fob del carro, esto tiene varias formas implícitas. De los lados se comporta como un cono. En esta parte es plana, ¿ok? Es un bisel plano. En la parte superior es completamente plana. Y cuando llegamos a los extremos son como cilindros. Entonces, hay que conocer cómo se distribuye la luz en cada uno de los, ¿cómo se llama? Sólidos básicos, porque así vamos a saber cómo aplicar el pigmento cuando se está ilustrando, ¿ok? Lo primero que vemos entonces es esta parte de la escala de grises. La escala de grises entonces va a mostrar una escala de luces y sombras. Y para la explicación entonces la vamos a tener numerada desde 0, que es el blanco, hasta el 9, que es el negro absoluto. Algo que quiero aclarar desde ya. Esto, por supuesto, es una exageración, digamos, del sombreado. Es decir, en condiciones naturales, nada va a mostrar el negro absoluto como esto, ¿ok? Lo que estamos intentando en este caso es mostrar cuáles son las caras que son mucho más oscuras que otras, teniendo en cuenta de que pocas veces vamos a encontrar un área de oscuridad total, por ejemplo, en la esquina de un cubo. Simplemente es entender que en esta esquina vamos a tener un sombreado mucho mayor que en cualquier otra esquina del cubo. Entonces, aquí tenemos un número asignado para cada uno de los grises dentro de esta escala, que de hecho es una escala de, de 9 grises que empieza en 0 en el blanco, en 9 en el negro, y de ahí entonces una degradación de cada uno de ellos hasta llegar al 5, que es el gris intermedio. Si tenemos un cubo, entonces va a suceder lo siguiente. Bueno, antes de hablarles del cubo, más bien, falta algo por especificar. Vamos a considerar siempre que la luz está ubicada detrás de nosotros, arriba y a la izquierda, ¿ok? No a la derecha, sino a la izquierda. Entonces, todo lo vamos a pintar como si solo existiera una fuente de luz que está detrás mío, arriba y exactamente a la izquierda, ¿ok? De manera que eso nos facilite el interpretar cómo va a caer la luz por sobre el objeto y por tanto cómo se va a distribuir sobre el mismo. En el caso de un cubo, entonces se tiene que sombrear de la siguiente forma, o siguiendo las siguientes tonalidades de luces y sombras. En la cara superior, en la parte de arriba, la más cercana al observador, es decir, este vértice, va a estar prácticamente en blanco, va a estar muy claro, ¿ok? Y se va a ir degradando hasta llegar a una tonalidad aproximadamente al 3, puede ser el 4, no hay ningún problema, ¿ok? El asunto es que se tiene que ir en este sentido hacia el observador, aclarándose, y cuando vamos hacia atrás, alejándonos del observador, tiene que irse oscureciendo. La dirección para pintar esto debe ser en este sentido, horizontal. Es decir, si nosotros pintamos así, en sentido vertical, es altamente probable que el esfumado no se haga bien. Es necesario entonces que cuando apliquemos los pigmentos que van a hacer el sombreado, entonces lo hagamos en esta dirección. La segunda cara, la de tonalidad media, que es esta que vemos acá, entonces va a tener la siguiente intensidad. Empieza en el 3, en la esquina más alejada,
y termina en 5 en la esquina más cercana al observador. Entonces, se está oscureciendo, ¿ok? Empieza en un tono más claro y termina en una tonalidad media más o menos. De esta manera, entonces, se marca muy bien la diferencia de tonos en esta línea. Y eso es lo que genera la sensación, entonces, de que tenemos un doblez, un cambio de dirección del plano. Esa distribución de la luz, entonces, es lo que permite que haya una sensación de, ¿cómo se llama?, de tridimensionalidad. Vean lo que sucede si yo le quito, permítanme un segundo, si yo le quito las sombras a cada uno de estos dibujos y simplemente los dejo del mismo color, perdemos por completo la sensación de tridimensionalidad. Ahí están exactamente las mismas tres figuras que tenía al principio, como pueden notar. Sin embargo, no se ve ahora exactamente tan cúbico como antes o tan real como antes. Número uno, porque las tres caras tienen la misma tonalidad. Número dos, porque ¿cómo se llama? Se ve muy artificial debido a esa falta de tonalidades. Y número 3, porque no tenemos sombras. Ahora, yo sí podría jugar con intensidades, dejar arriba la más clara, en la lateral, la de luminosidad media, utilizar un tono medio y de este lado irme y utilizar un tono más oscuro. Y empiezo a ganar algo de tridimensionalidad. Lo que estoy perdiendo es realidad. En la realidad tendríamos más bien una difuminación de colores debido a que la luz va a pegar más fuertemente en la parte más cercana a la fuente de iluminación y se va a oscurecer conforme el objeto esté más lejano de la fuente de iluminación. ¿Vamos bien hasta este momento? Sí. Requiero de sus respuestas audibles o visibles que me digan sí o no. ¿Ok? Entonces, o contestan en el chat o abren el micrófono y me dicen si vamos bien o si no. Sí, profe. Perfecto. Profe. Si tienen preguntas, entonces abran el micrófono y me interrumpen, no hay ningún problema. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer el cilindro hueco? ¿Ok? Va a pasar lo siguiente. Hay que, entonces, crear la ilusión de que está partido. ¿Cómo se crea esa ilusión? Pues generando literalmente un hueco en este sentido, dibujando una pieza, digamos que tiene la forma rómbica y que además muestra esta línea, porque esa línea es la que simula la esquina en donde hay un cambio de plano, donde el plano horizontal del cubo cambia a ser el plano vertical, ¿ok? Y es la diferencia de tonalidades entre esos dos planos lo que hace que se sienta que es tridimensional. Entonces, como esta cara de abajo es correspondiente, está en la misma posición que la cara de arriba, se pinta siguiendo exactamente los mismos criterios. 0 al frente, 3 atrás. Como esta cara vertical de este lado es correspondiente, es paralela a esta otra, entonces se pinta con las mismas tonalidades. Eso en la realidad no funciona tan así, es decir, en la realidad es que aquí habría más oscuridad y eso quiere decir que las tonalidades no son exactamente iguales, pero en este caso no pretendemos hacer una obra de arte que sea hiperrealista, lo que pretendemos es sacar la tridimensionalidad del objeto para que se entienda cómo es. Entonces podemos darnos algunas licencias para ayudarnos, para facilitarnos la labor de sombreado del dibujo. Igual, si ustedes lo desean, podríamos hacer un poquito de sombreado acá para hacer sentir que hay sombra dentro del cubo, sin embargo, no es por completo necesario. Si el cubo está en posición, más bien, no está acostado, sino que el hueco está en posición vertical, está en la parte de arriba, lo que va a suceder es lo siguiente, que esta cara es correspondiente, es paralela a la cara más oscura, por tanto va a mostrar las tonalidades de la cara más oscura. Esta otra sigue estando en la misma posición de la cara de tono intermedio, por tanto va a tener las mismas tonalidades de esta otra cara. Y con eso creamos la ilusión de que hay un hoyo. Ahora, ¿qué pasa si este hoyo, por ejemplo, debiera tener, vamos a ver, piso, por así decirlo? Es decir, si solamente fuera un hueco hasta cierta parte, hasta cierta longitud, y no traspasa por completo al cubo. Entonces, lo que podemos hacer es dibujar. Permiso.
la misma figura, nada más que un poco más pequeña. Como esta cara sigue siendo la correspondiente a la de la parte de arriba, simplemente se acomoda acá y como verán se nota el piso, se nota la sensación de piso. Eso mismo pasaría de este otro lado. Lo que necesitaríamos es que esta cara que va acá tenga la tonalidad correspondiente a la cara más oscura para que se note también como si dentro, vamos a ver, como si ese hueco fuera solamente de unos centímetros, no fuera por completo un hueco de lado a lado de la pieza, como si ese cubo fuera más bien un segmento de tubo. ¡Ah, diablos! Listo. No me calzó acá, no sé por qué motivo, ni modo. La idea es esa. Entonces, así se distribuye la luz dentro del cubo. Vamos a ver cómo se distribuye la luz. Ay, tengo un error de numeración. En el cilindro. En el cilindro pasa lo siguiente. No tenemos superficies planas, tenemos más bien una superficie curva. ¿Okay? Esa superficie curva hace que la luz se distribuya siempre de manera paralela a los segmentos largos del cilindro. ¿Qué quiere decir? Que los cilindros siempre se van a pintar longitudinalmente, nunca transversalmente. Si se pintan transversalmente, cuesta muchísimo más lograr las degradaciones. Por tanto, lo correcto es pintarlo en esta dirección, de arriba hacia abajo. O cuando está acostado, entonces de derecha a izquierda, de forma horizontal, siempre siguiendo la dirección de la línea de contorno del cubo. ¿Okay? En este caso, la luz se va a distribuir de la siguiente forma. Empieza en el extremo de la izquierda en una tonalidad aproximada al 3, esta que tenemos por acá. El cubo, como verán, se dividió en 4 partes y estas líneas de división nos sirven como referencia para saber más o menos en qué zona queda el punto de mayor luminosidad y en qué zona queda el punto de menor luminosidad. La primera cuarta parte o la primera línea entonces llega al nivel 0. El nivel 0 entonces es el de la iluminación, es este de acá. Entre el 0 y el punto más oscuro entonces hay una degradación desde el blanco hasta básicamente el negro. Y después del punto negro, que es la tercera cuarta parte del cubo, hasta la orilla, lo que se hace es una degradación aproximadamente desde el negro hacia la tonalidad media, como lo tenemos por aquí. Entonces, con esto, como verán, se logra la sensación redonda. ¿Por qué no termina en negro? Porque si el cubo termina de oscurecer, el cilindro termina de oscurecerse en el en la orilla termina de ser negro, no se entiende fácilmente la forma, se pierde un poco. Permiso, voy a mostrárselos. Si yo hago entonces que el nivel de oscuridad sea negro absoluto hasta la orilla, no se siente tan redondita la última parte. ¿Okay? Puede funcionar, pero hace falta sentir que la última parte también tiene curvatura. ¿Ok? Entonces, en algunos casos se pierde la curvatura precisamente por eso. Noten que la parte de arriba del cilindro, en este caso es un cilindro relleno, es completamente plana. Como la parte de arriba es plana, distribuye la luz exactamente igual que la cara superior del cubo. Empieza en un nivel 3 atrás y termina en un nivel 0 hacia el frente. ¿Cómo se hace para generar la sensación de que el cubo es hueco? Se dibuja otra elipse aquí encima y se le aplica este mismo tratamiento de división en 4 partes, ¿okay? Utilizando el punto de luz en la primera cuarta parte, el punto de luz en la segunda cuarta parte. Sin embargo, no se conservan en la misma posición, se ponen al revés. Si notan, aquí tenemos una elipse, tiene exactamente este mismo tratamiento de luces y sombras, nada más que la luz se encuentra ahora a la derecha y la sombra a la izquierda. ¿Por qué motivo? Porque es la contraforma y entonces va a reflejar la luz de manera opuesta a como lo hace en el frente. Permiso, voy a hacerlo, o más bien voy a hacerlo acá. Vean lo que sucede si la pongo alineada. Listo. Si está alineada, no se siente como un hueco. Más bien hay una interferencia de este círculo, perdón, de esta elipse que tenemos aquí arriba. Cuando le doy vuelta,
se empieza a sentir ahora sí como la cara interna del cilindro porque distribuye la luz de manera contraria. Cuando el cilindro está acostado, entonces lo que va a suceder es que la luz pega en la parte superior porque esta es la más cercana al observador y se va a oscurecer más bien aproximadamente por acá porque es la cara más lejana a la fuente de iluminación, es donde el cubo empieza a hacer la curva y empieza a generar la sombra. La sombra. Como verán, con ese tratamiento es suficiente para poder hacer sentir que el cilindro tiene forma tridimensional a pesar de ser plano. De hecho, todas estas figuritas que tenemos por acá son vectores, ninguna está hecha, por supuesto, en un programa de modelado, sino más bien un programa como Illustrator. Lo que tiene es una aplicación de, ¿cómo se llama?, de degradados para poder hacer sentir que el objeto es tridimensional. Ahora, vamos aquí arriba con el sombreado de la esfera. En el caso de la esfera tenemos la siguiente condición. El punto más cercano al observador va a ser en la parte superior de la esfera, ¿ok? Pero no completamente en el extremo, sino alejado aproximadamente una cuarta parte del, ¿cómo se llama?, del diámetro de la esfera, ¿ok? Ahí se ubica el spot blanco. Después, en el otro extremo, formando una diagonal descendente que empieza en la izquierda y termina en la derecha, más o menos en esta área que correspondería a la cuarta parte, desde este punto hasta este punto, se ubica el área de sombra. Esa área de sombra suele tener la forma como de una luna, ¿ok? Como una luna, si no me equivoco, menguando. Y en ese punto es donde tiene la mayor cantidad de sombra, por tanto el nivel de iluminación 9, o sea, no tiene iluminación más bien, es el nivel de sombra. Y después se va aclarando hacia el extremo hasta llegar más o menos a un nivel 5. Con esto se hace sentir entonces la redondez inferior de la esfera. Pasa lo mismo con la esfera que con el, ¿cómo se llama?, con el cilindro. Si se pone aquí un área negra, entonces se puede perder un poco la sensación de esfera. Ahora, vamos de este lado al cono. En el caso del cono, es como un cilindro, sigue la misma lógica del cilindro, se divide en 4 partes, tiene las mismas tonalidades, tiene los puntos de luz y de sombra, y en las mismas cuartas partes, la diferencia es en cómo se pinta. Esto se tiene que pintar entonces, siempre llevando la dirección hacia el vértice del cono, hacia la punta del cono, de manera que las luces y las sombras se distribuyan, ayuden a sentir la forma del cono. Esto porque la luz en un cono se distribuye precisamente de esa manera. ¿Ok? Chicos, ¿dudas hasta el momento? ¿Hay dudas? ¿Vamos bien? Ok, voy a asumir su silencio como aún no hay dudas. Entonces, una vez vista esta parte, perdón, hay algo que me gustaría mostrarles. Vean. ¿Cómo hacemos para que la esfera, que en este caso se siente redondita, se sienta más bien como un hueco, que pase de cóncavo a convexo o viceversa? Pues simplemente se van a ubicar las luces y las sombras en posición opuesta, ¿ok? Noten cómo ahora, en esta disposición, se empieza a sentir como un botón que tiene un hoyo. ¿Ok? Y lo mismo pasa con el cono. Si yo quiero generar la sensación, por ejemplo, de que el cono es hueco, lo que tengo que hacer es ubicar luces y sombras en posición opuesta. ¿Ven? Parece que el cono tuviera una incisión. Ok, vamos entonces ahora al tema que sigue. Una vez que se tiene claro cuáles son, digamos, las formas en que la luz
se distribuye sobre las superficies de los, ¿cómo se llama?, sólidos geométricos básicos. La otra parte que nos ayuda a dar realidad al objeto es que se entienda el material, que se vea el material. Aquí digamos un paso a paso del cómo podría ser, o de 3 formas para lograr cromo, para lograr madera o para lograr plástico. Con el plástico es muy sencillo, porque es un material que básicamente no tiene muchas características en su superficie. Lo único que hace la diferencia es que sea reflectante o sea, que sea brillante o que sea mate. Si es mate no va a tener brillos pronunciados, si es brillante sí los va a tener. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es pintarlo. En este caso tenemos 3 tonalidades de naranja, precisamente para obtener las posibilidades de oscurecimiento. ¿Ok? Entonces se empieza simplemente pintando, después se le agregan brillos, ¿ok?, algunas líneas que funcionan como brillos decorativos. Después se empieza a retocar con lápiz de color, como verán ya que hay unas insinuaciones de contorno, y de último se sombrea. En este caso, el proceso de escaneo hizo que se perdiera un poco, digamos, del pigmento que tiene originalmente. En un rato les voy a mostrar, cuando active de nuevo la cámara, les voy a mostrar el dibujo original para que lo puedan notar. En el caso de la madera se sigue un procedimiento similar, solo que aquí hay una diferencia. Solo hay 2 tonos de Pilot. Este y este son exactamente el mismo tono, nada más que aquí se pasó 3 veces, de manera que se pudiera oscurecer la capa. Este sí es un tono diferente. Eso para darle entonces la intensidad de la cara superior, que va a ser siempre la de tonalidad clara, la cara de la izquierda, que va a ser de tonalidad media, y la cara de la derecha, que va a ser oscura. Ahora, además de las tonalidades, tiene que agregarse la característica propia de la madera, que son las vetas, los hilos de la madera. Entonces, estas líneas nos ayudan ¿cómo se llama?, a transmitir la sensación de que el dibujo es de un material en específico. ¿Ok? Ahora, en esto hay que ser muy observador, porque la madera tiene en su parte, digamos, longitudinal, normalmente los hilos, ¿ok? Y en la parte de los cantos, lo que tiene más bien son los anillos de crecimiento. Por tanto, cuando se dibuja madera, hay que tener cuidado de que se represente bien, de la forma correcta y en donde corresponde cada una de esas características. Y al final, entonces, se agrega el lápiz de color para terminar de darle mayor sensación de materialidad ¿cómo se llama?, a la madera. Y en el caso del cromo, el cromo es de los mayores dolores de cabeza debido a que reflejan todo lo que hay alrededor. Entonces no hay forma, digamos, correcta de hacerlo. Siempre es muy aleatorio. Entonces con esto hay que experimentar mucho. Para hacer entonces, yo lo que decidí fue sencillamente acumular este reflejo negro sobre la parte de la cara más oscura para que tuviera la misma lógica secuencial del sombreado. Y el cromo normalmente, al reflejar todo lo que está alrededor, se representa con azul y con cafés, porque reflejan cielo y tierra, o sea, ningún otro motivo. Y van a notar que frecuentemente cuando hay objetos, digamos, publicidad que incluye objetos de esas tonalidades, en la superficie del objeto se nota mucho esos 2 tonos, tanto el azul como los cafés. Ok, ¿vamos bien hasta el momento? Insisto, necesito sus respuestas para saber si vamos bien o si hay que aclarar alguna duda. Chicos, ¿hay alguien que todo bien, profe? Sí, de momento todo bien. Todo bien, profe. Perfecto. Vamos para acá. Vean, ahora, cuando uno tiene que hacer ya no los contornos del objeto, sino más bien detalles de la superficie, como los botoncitos o como hoyos, como en el caso de los parlantes, que los botones podían verse un poquito, o podríamos tener los hoyitos de ¿cómo se llama?, de los puertos, sea para el USB o para ponerle un cable auxiliar al parlante.
Entonces lo que necesitamos es jugar con las luces y las sombras. Para hacer algo como un hoyo, entonces si el hoyo es cilíndrico, se debe pintar, como ven en este caso, por acá, con las tonalidades invertidas del cilindro, según la posición en la cual se encuentra el huequito. Si el huequito no se nota mucho como un cilindro, aquí adentro entonces se pinta negro y se procura solamente pintar o sombrear con blanco y con negro, pues las orillas. Como verán aquí, esto es un relieve, simula un botón que está salido. Entonces, en este caso lo que se hace es dividir el círculo en un diámetro, ¿ok?, que va en la parte ascendente de la derecha y descendente a la izquierda, y esa mitad va iluminada, por tanto va con una línea de contorno blanca, y el resto del círculo va en una línea de contorno negra, porque la luz le está incidiendo justo de esta manera, ¿ok? Si es un hoyo pasa todo lo opuesto, más bien la parte oscura va a quedar en el diámetro formado por la diagonal, el diámetro superior, y la cara iluminada va a quedar en el diámetro inferior. Como es un hoyito, además va a proyectar sombra, ¿ok? Entonces, por eso aquí tenemos esta, ¿cómo se llama? Zona que está oscurecida, para dar la sensación de que la luz está cayendo y está proyectando una sombra. Si necesitamos algo como una argolla, que es la situación de tener a la vez un relieve y a la vez un hoyito, entonces lo que se hace es jugar igual con intensidades de luces y sombras. Noten que el contorno externo de la argolla tiene el mismo tratamiento del relieve y el contorno interno de la argolla tiene el mismo tratamiento del hoyo. De esta manera entonces podemos simular botoncitos si es que lo requieren dentro de su dibujo. Cuando los huecos son cuadrados, entonces lo que pasa es que cambia la forma, pero la iluminación sigue siendo la misma. Vean que este cuadrado se le está trazando una diagonal, de derecha a la parte superior, izquierda a la parte inferior, y se está marcando de blanco la parte superior de la diagonal, y la parte inferior se está marcando de negro. Tiene un retoque, ¿cómo se llama?, muy discreto con el lápiz blanco, porque esta va a ser la zona más iluminada, que se desgasta rápidamente. Y lo mismo sucede en la parte de abajo, tiene un pequeño retoque de negro para hacer sentir que es el área de sombra, y eso es suficiente para simular que es un botón que tiene poco relieve, que está salido, pero que tiene muy poquito de relieve respecto de la superficie. Y el hueco, igual que en el caso de cuando tenemos un hueco circular, se pinta con la sombra en la parte superior, la luz en la parte inferior, y se retoca con lápiz de color para poder hacer sentir entonces que está hundido, ¿ok? Si el hueco es cilíndrico, aquí desgraciadamente en el escaneado no salió muy bien, aquí deberíamos tener la zona blanca, mucho más blanca, para que se sienta más bien salido y que se sienta su redondez. De esta manera entonces podemos representar los controles que van a tener sus parlantes si es que es necesario, ¿ok? Si no son necesarios, no se estresen por eso entonces. Aquí son como pruebas, digamos, de diferentes formas de ilustrar y diferentes colores que pueden servir para bocetear, digamos, un cubo de cromo. En este caso, por ejemplo, era una práctica para el que vimos en la lámina de materiales, que resultó demasiado exagerada. Este resulta demasiado parejo. Este otro está intentando reflejar todo lo que tiene alrededor, por tanto está reflejando a este cubo y está reflejando a este otro, que es una de las propiedades, digamos, que tiene el cromo, pero no tiene mucho sentido si lo sacamos de este contexto, porque no se sabría de dónde salen los reflejos, y ese es uno de los, digamos, puntos críticos que tiene el trabajar con un material como el cromo cuando se tiene que ilustrar a mano. Estas son pruebas también del cubo de madera, de cómo ilustrar el cubo de madera. Yo en lo personal manejo un estilo de ilustración que es algo caricaturesco, que es un asunto de estilo personal, es decir, a mí me gusta de esa manera y por eso lo desarrollé de esa manera, pero no quiere decir que se deba hacer de esta forma. Esto es solamente una intención de mostrarles, vamos a ver más o menos cómo se puede representar el material y de cómo se distribuye la luz dentro de cada una de las caras y dentro de cada uno de los sólidos geométricos. En la siguiente lámina van a encontrar ya un estilo de boceto completamente informal, en donde hay mayor libertad, digamos, para la parte ilustrativa y para pintarlo. Sin embargo, se siguen los mismos principios. Noten, por ejemplo, que esto es muy cercano a un cilindro, y como es un cilindro, entonces se pinta de arriba hacia abajo, no se pinta de manera, ¿cómo se llama?, horizontal. Y noten, por ejemplo, que aquí en esta parte del sillón, precisamente que es cilindro, esto no se siente tan real, se vería mucho mejor si estuviera pintado de manera horizontal.
Y como verán, los dibujos son, en este caso estos dos, son muy planos, pero porque los objetos son así. Esto es un radio de carro, por tanto es muy planito. Igual que este cúter, este modelito de cúter es muy plano. Aquí sí se necesitaba insinuar un poquito más la tridimensionalidad, la forma. Y por eso tiene un tratamiento, digamos, que ayuda a sentir un poco mejor esa forma que compone cada una de las partes del sillón. Aquí ya tenemos un dibujo, digamos, de carácter un poco más específico, es dibujo técnico, nada más que a mano alzada, es como dibujar planos, y lo que se requiere aquí, o lo que les quería mostrar en esto, es cómo el sombreado ayuda entonces a entender que algo, por ejemplo, es un cilindro y no una cara plana de un cuadrado en cubo. Vean cómo esta forma de ilustración con estos rayados ayudan a sentir que esta cara es propiamente plana, mientras que esta otra es un cilindrito. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, en la parte superior puede verse estos planos, ¿ok? Sin embargo, son difíciles de interpretar, pero cuando vemos la cara lateral, cuando vemos la elevación de, la elevación de esta vista superior, gracias a los rayones se pueden discernir más fácilmente cuáles son las caras planas y cuál es el sentido que tiene cada una de esas caras planas. Entonces, el dominar el arte, digamos, de cómo se distribuye la luz en los diferentes objetos, ayuda mucho a la expresión gráfica, a hacer entender los dibujos fácilmente, que ese es tal vez uno de los aspectos de mejora que tenemos como retroalimentación del sector externo, es decir, que dicen que nuestros egresados tienen que mejorar sus cualidades en dibujo. Aquí lo que tienen es un dibujo más o menos de cómo se puede hacer una perspectiva utilizando dos puntos de Furro, una perspectiva rápida. Como verán, se está utilizando una forma, un método de dibujo análogo al que utilizan en el curso de dibujo. Se dibuja primero una caja y a partir de la caja entonces se hacen las formas que componen este teléfono celular. Al final fue ilustrado con, esto se llama tiza pastel, para dar un fondo, y sobre el fondo simplemente se trabajó con líneas blancas y líneas negras. No hay una intencionalidad de generar luces y sombras. Noten que el tratamiento en la cara superior no es el que vimos hace un rato. Sin embargo, si pueden notar, por ejemplo, que en esta cara se intentó oscurecer un poquitito, precisamente para hacer sentir la tridimensionalidad que de otra forma no tendría. Entonces tiene pequeños retoques para ayudar a sentir las luces y sombras y por tanto la tridimensionalidad del objeto, pero no es un boceto que sea exactamente para mostrar la realidad fotográfica del mismo. ¿Ok? Entonces básicamente esto es lo que les quería mostrar, digamos, como una introducción a cómo pintar o cómo sombrear más bien sus dibujos. Lo que sigue es que veamos un poco de materiales básicos con los cuales deberíamos de contar para poder hacer bien dichos dibujos. Vamos a ver, yo normalmente utilizo pilots y lápices de color. Pilots, no importa mucho la marca, de hecho la marca no importa, lo que importa es que pinten, es decir, que tengan tonalidades correctas. Yo tengo estos sencillamente porque a mí me encanta dibujar, dudeo muy a menudo, me gusta hacer doodles y me gusta utilizar colores intensos. Entonces tengo estos pilots precisamente por afición. No necesariamente tienen que ser Prismacolor, como les digo, cualquier marca nos va a servir. Cuando yo era estudiante de estos no habían en el país, solamente habían unos de marca Stabilo, si no me equivoco, por aquí tengo un par, que eran estos, ya no existen, o por lo menos no los traen al país. Tienen una diferencia, estos son en base de alcohol y sirven muy bien para hacer degradaciones de un color al otro. Estos son de base de agua y las degradaciones no son tan sencillas, porque el pigmento no fluye tan fácilmente cuando la base es agua. En cambio, cuando la base es alcohol, el pigmento fluye mucho más fácil y se puede humedecer de nuevo, digamos, el papel utilizando los mismos pigmentos, y eso ayuda a hacer degradés sobre el mismo. Por eso es que a mí me gusta mucho utilizar este tipo de pilot. Ok, los segundos son lápices de color, que tampoco tienen que ser carísimos. Estos son básicamente de la misma marca, sin embargo, estos son la versión escolar, que son suficientemente suaves para lo que nosotros necesitamos hacer. Si tienen la oportunidad, si encuentran de camino este lapicito de acá, ay, perdón,
No les compartí la cámara. Compartirles así la cámara más bien. Para que vean con mayor detalle lo que les estoy mostrando, porque si no van a tener que verlo en chiquitico. Ok, ¿ya me ven a mí? ¿O todavía estoy compartiendo Sí. la pantalla? Sí, profe. Sí, ya. Sí, pero ya se ve. Perfecto. Entonces ahora sí, les vuelvo a mostrar entonces el pilot, pues para que tengan la noción, que lo deben de conocer porque es el que se utiliza normalmente dentro del curso de dibujo. Tenemos los lápices de color, tenemos Prismacolor, digamos, versión escolar, que se llaman, no, solo dice Prismacolor colores y ya. Nada más que tiene el tucancito. Estos son suficientemente suaves, a mí me gustan para trabajar. Pueden tener Prismacolor, digamos, de los más caros, nada más que son hiper mega caros. Entonces, es una caja que les puede costar fácilmente 40.000 colones versus esta otra versión escolar que cuesta, vamos a ver, todavía tiene el precio, 8.120 colones. Entonces, mi recomendación es de no gasten tanta plata en algo que no lo merece tantísimo. Ahora, el lápiz que les iba a recomendar, que sí vale mucho la pena tenerlo, de hecho, el blanco y el negro de esta marca, es el lápiz Acuarela, pero de Faber-Castell, ¿ok? Si en algún lado encuentran este lápiz, que sí lo venden individualmente, donde venden lápices sueltos, antes lo vendían en Lehman. Si lo encuentran, sería genial, porque la mina es mucho más suave incluso que el Prismacolor, y tiene una cualidad que yo aprecio mucho. No es grasosa como el Prismacolor, ¿okay? Sino que es un poco más seca, y eso permite hacer las degradaciones mucho más suavemente. Ahorita les voy a enseñar un dibujo que hice yo con lápiz blanco y negro de esta marca, en donde van a notar por qué los aprecio tanto, porque los, digamos, niveles de degradados que se pueden hacer con son maravillosos. Lo otro son tizas pastel, tizas secas, ¿ok? Yo utilizo esta marca normalmente, que también es barata, tiene suficientes colores. Esta es una cajita como de 24, no, de 32, ¿ok? Y se utiliza, o la utilizo principalmente para sombrear. Es muy fácil sombrear con estas tizas, manchan muchísimo, eso sí, hay que trabajarla con cuidado, pero pueden acelerar mucho el proceso, y sobre todo son muy útiles porque hacen degradaciones suaves, que a veces son difíciles de lograr con el lápiz de color. Lo otro que les quiero mostrar que les puede servir es tener una plantilla de borrado, una de estas cositas, porque en algunos casos se requiere borrar solamente un poquito del dibujo, por ejemplo, para generar un brillo dentro del cubo, por decir algo. Entonces se necesita borrar una simple línea, y aquí tenemos entonces estos orificios que nos permiten borrar solo el pedacito que se quiere borrar. Entonces, para dibujar a mano es muy útil tener esta cosa. Lo otro que es conveniente tener son, vamos a ver, estas cosas son los acetatos que se utilizan para encuadernar. Tiene líneas, hay algunos que tienen hexágonos, que tienen puntos, etc. Y sirven para marcar con lápiz de color, como cuando uno calca una monedita, para dar texturas. Y es muy útil, por ejemplo, para crear la sensación de malla que tienen algunos parlantes. Puede ser esto, pueden ser mallas como esta. Esta, por ejemplo, es una de las mallas que se utilizan para planchar la ropa. Esta malla da exactamente la textura que tienen los parlantes cuando se utiliza con lápiz de color. Algodón normalmente lo utilizo para pintar con la tiza pastel. Las tizas pueden ser así chiquititas, pueden ser grandotas. Entonces básicamente lo que hago es depositar la tiza sobre el algodón y con él pintar sobre la superficie, y eso permite hacer degradados suaves. Ok, vean, este dibujo que les voy a mostrar ya está bastante viejito. De hecho, yo creo que más viejo que ustedes. Está hecho por completo con tiza pastel. Esto está hecho con tiza pastel y moldes para evitar, digamos, una mascarilla para evitar que se saliera. Y al final está retocado con, ¿cómo se llama? Con lápices de color. El papel sí tiene una textura, como verán, tiene una textura de fondo. Sobre esa textura se hizo el dibujo completo.
Ahora, el otro que les quería mostrar es el sillón que está hecho solo a blanco y negro. Este sillón también está hecho sobre un papel que tiene una textura eh, hecha con pintura en spray, por eso se ve como un poco dorado y un poco verde. Noten ahí entonces la presencia de blanco y negro. Esto solamente tiene lápiz de color blanco y negro. Vean que de este lado, ¿ok?, tenemos un área súper iluminada y es precisamente porque la luz está aquí, hacia abajo, cayendo y está pegando justo allá. Y de este lado, aquí, está sombreado porque la luz viene de este lado, está pegando en la parte superior, pero como eso es como un cilindro, esa es la parte que va a quedar mucho más oscura. Como este gran pétalo del centro, el asiento del centro, tiene más bien correspondencia con la forma plana, entonces su superficie está pintada un poquito más como se pintan las caras del cubo, solo que este tiene una variación, está completamente de frente. Y al estar de frente hay que tomar decisiones acerca de qué nivel de iluminación se le va a dar. Debido a que aquí va a tener una zona muy oscura y de este otro lado una zona muy clara, yo decidí utilizar una tonalidad media para ilustrar este pétalo del sillón. Y entonces la parte superior del pétalo sí tiene una forma más cercana al cilindro, por eso tiene un énfasis en el blanco de esta manera. Y por eso también tiene un énfasis con el negro, con el color negro, con el tono negro de esta otra manera. De esa forma entonces se van tomando decisiones de cómo debería distribuirse la luz en cada una de las partes de la superficie del objeto. Ustedes van a tener una ventaja, que los parlantes generalmente están formados por figuras geométricas básicas, es decir, son cilindros, son como prismas, etc. Y eso hace que su labor pueda facilitarse mucho. Bien hasta el momento, chicos. Sí. ¿Alguna pregunta? De mi parte no, no hay preguntas. Perfecto, muy bien, según parece. Ahora, voy entonces a mostrarles rápidamente un par de ejemplos, de otros ejemplos de cómo de objetos que tienen otras figuras geométricas. Y después de eso voy a dibujar un pequeño cubito para que vean el proceso de pintar el cubo y el cómo aplicar cada una de las técnicas, sea tizas pastel, sean lápices de color, sean pilots, y cómo utilizar estas mallas o los acetatos que les acabo de mostrar para generar las texturas. Denme un toquecito para poder volver la computadora, ponerla entonces proyectando la base de manera que ustedes puedan ver lo que yo estoy dibujando. Si no me equivoco, así. Okay. Ven, estos son bocetos míos de práctica solamente para poder tener, digamos, desarrollo de la técnica del dibujo. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, sí. profe. Ok, perfecto. Vean, por ejemplo, vean el tratamiento de color que tiene. ¿Ok? Tiene un tratamiento con pilots. Estos son pilots nada más que a base de agua. Y como notarán, tiene unas degradaciones del violeta hacia el cian. ¿Ok? Eso se hace mezclando las puntas de los pilots. De esa manera se puede lograr que un color pase al otro. Ahorita les voy a explicar cómo hacerlo. Tiene muy poco tratamiento de luces y sombras
porque la intencionalidad de esto es solamente mostrar la configuración del sillón, no es mostrar la tridimensionalidad, no es mostrar los materiales, no es mostrar exactamente la forma, sino el cómo se configura. Entonces, por eso tenemos en la parte de abajo un detallito que ese sí tiene un poquito de sombreado a mano para hacerlo sentir ese tratamiento de que es tridimensional y que se está viendo desde arriba, y de este otro lado está trabajado más bien utilizando el pilot para enfatizar la separación, por ejemplo, de cojines o la separación de planos, sin que esto sea un tratamiento muy elaborado en términos de luces y sombras. Voy a mostrarles un segundo sillón, que es este verde, que este sí tiene un poco más de retoque en lápiz, sobre todo en el área oscura, para hacerlo sentir más tridimensional incluso que el sillón que vimos en el ejemplo anterior. Igual este tiene en la parte de abajo este otro diagrama explicativo que es el plano en vista superior. Ahora, todo esto son cubos. Entonces, ¿cómo se sombrea? Considerando al cubo, esta es la cara superior del cubo, esta es la cara de tonalidad media, esta es la cara de tonalidad oscura, así mismo para cada una de estas piezas. Todo esto es una cara de tonalidad oscura. Para darle independencia compositiva, entonces cada una de las caras de los cojines se pinta como si tuvieran una distribución separada de la luz, ¿ok? Es decir, aquí oscuro, aquí un poquito más claro, aquí oscuro, aquí un poquito más claro, aquí oscuro y hasta acá el poquito más claro y degradándolo a través de toda esa longitud. Ahora, aquí vamos a ver un sillón que sí tiene mayor tratamiento para hacer sentir su tridimensionalidad, que es este de aquí arriba, que apenas sí logran ver. Vamos a ver si logro mostrarlo mejor. Ya no le da la flexibilidad a la pantalla. Ok, entonces vamos a ver cómo le hago. Ok, ahí está. Es este sillón de acá. Entonces vean que esta es la cara superior, esta es la cara de tono intermedio, esta es la cara oscura, y con esas diferencias de tonalidad ya empieza a sentirse mucho más las diferencias de posición de los planos y por tanto la tridimensionalidad del objeto. ¿Qué necesitaría para estar mejor? Un color base, porque lo hice sobre el blanco utilizando tonalidades de azul, entonces se ve muy exagerado el cambio de tonalidad desde el blanco hasta este azul oscuro que tenemos allá abajo. Sin embargo, eso era parte de la intención compositiva con este boceto, que se sintiera más bien contrastante, porque la intención no es mostrar el material del cual está compuesto, solamente mostrar la forma y su tridimensionalidad. ¿Okay? De esa manera entonces uno va escogiendo el tipo de tratamiento que va a tener para los diferentes dibujos, en este caso solamente un boceto. Por tanto, lo que tenemos, y en un solo color, perdón, por tanto lo que tenemos son rayones que ayudan a diferenciar los planos y sus posiciones para entender la tridimensionalidad. En este otro caso, tenemos es un diván en realidad, parece una cama, pero no es una cama, es para sentarse o recostarse solamente, que tiene forma cilíndrica, o más cercana, lo más cercano de la forma cilíndrica, en este caso de la parte de adentro del cilindro y en este caso de la parte externa. Aquí hay un punto de inflexión. Entonces, ¿qué se hace? Estudiar en dónde correspondería el punto de iluminación y el punto de oscuridad. En este caso, por la posición del sofá, solo tendríamos los puntos de iluminación y los de oscuridad completos no los tendríamos. Básicamente tenemos solo las tonalidades intermedias. Ambos están hechos con técnicas diferentes. Este está hecho con tiza pastel. Entonces noten que ¿cómo se llama? Las transiciones son mucho más suaves porque la tiza permite eso. Este otro está hecho con lápiz de color. Entonces se pueden notar más los rayones debido a que es una punta de lápiz lo que está pasando sobre su superficie. Este otro está hecho con pilot y con plumilla. Debido a eso entonces se siente mucho más plano porque no tiene tratamiento de luces y sombras. Es solamente para mostrar un boceto. El último que quería mostrarles es este que tiene que ver ya con dummies del cuerpo humano, de algunos de los movimientos que se ven en biomecánica. Entonces noten cómo cada parte del cuerpo tiene correspondencia con una figura geométrica diferente. En este caso, al ser muñequitos de dibujo, entonces están formados por figuras que son más cercanas o al cilindro o a la esfera, y a partir de ello entonces se ubican las tonalidades de luz. Los brazos, por ejemplo, en este caso,
tiene más cercanía a un cilindro, entonces la luz va a estar en la primera cuarta parte, la sombra va a estar en la segunda cuarta parte y se va a degradar de un lado hacia el otro, formando entonces o dando esa intencionalidad de forma cilíndrica. La cabeza y las articulaciones tienen una forma más cercana a una esfera, por tanto se utiliza la luz de la manera en cómo se distribuye en una esfera. Así entonces, ¿cómo se decide o cómo se define cuáles son las formas que se van a utilizar? Perdón, la forma en cómo la luz se va a distribuir en cada una de las partes del objeto. Ahora, rápidamente, vamos a hacer un cubo, o voy a dibujarles un cubo, para poder utilizar los diferentes medios que les acabo de mostrar. Voy a volver esto para que la luz nos ayude un poquito más. Listo. Ok. Entonces, número 1, necesitamos un dibujo. Permítame un segundo que acabo de perder el lápiz. Básicamente lo que ocupamos es un cubo. Van a tener que verlo al revés porque desgraciadamente no puedo volver la cámara, entonces van a ver este proceso patas arriba. Ok, aquí tenemos un cubo pequeñito, entonces tendríamos desde mi posición la luz desde arriba a la izquierda, ok, cayendo y desde atrás del observador. Esta sería la cara de mayor iluminación, esta sería la cara de tonalidad intermedia y esta otra sería la cara de tonalidad oscura. Voy a pintarlo de azul para que sea fácil de iluminar y de sombrear. Los pilots normalmente, estos Prismacolor, tienen dos puntas, una que es fina y la otra que es un poco más gruesa. Dependiendo de la extensión entonces que se necesite cubrir, pues se puede utilizar una u otra. Estos pilots tienen la ventaja de que dejan poca marca, entonces la dirección en cómo se pinte pues no resulta tan trascendente como podría resultar con otros medios. Yo por preferencia personal lo hago para la base de pilot paralelo a las líneas de contorno porque es mucho más sencillo. Y como verán, de todas formas no dejan marcas, y al no dejar marcas eso es una gran ventaja. Ahora voy a pintar exactamente de la misma tonalidad toda la cara del cubo, perdón, todo el interior del cubo. Me van a ver un poco incómodo agarrando las cosas porque tengo poco espacio para hacerlo. Entonces, debido a esta alteración de mi rutina normal, probablemente luzca como que me está costando mucho lograrlo. Y efectivamente. ¿Ok? En este momento el pilot está húmedo porque esto es de alcohol, va a durar un toquecito secando. Mientras se seca, entonces voy a ir mostrándoles otras cosas que podemos hacer con los pilots. Como les decía hace un rato, nosotros podemos mezclar colores, lo cual es un chuzo. Digamos, yo puedo hacer que este celeste que tengo acá, este cian, que es el mismo que utilicé para pintar, interactúe con el morado, de manera que empieza a pintar morado y después de pintar morado,
termine pintando celeste. ¿Cómo hago esto? Uniendo las puntas. Entonces, sencillamente pongo arriba el pilot que quiero que aporte la tinta. Abajo el pilot que va a ser manchado. De esta manera. Para que la tinta fluya del uno al otro. ¿Ok? ¿Qué tanto tiempo? Depende de qué tanta cantidad de morado yo quiera. Voy a dejarlo un poquito tiempo para que no tenga que pintar toda la hoja para que vean el cambio de color. Entonces vean cómo ya esto salió morado y celeste. Yo puedo ir avanzando en la pintura y va a mostrar entonces un degradado desde el violeta hasta el celeste. Esto es algo entonces que funciona como recurso para lograr degradados entre un color y el otro. Ok, lo mismo podríamos hacer entonces, por ejemplo, con amarillo y naranja. Y no hay que preocuparse porque se manchen las puntas, porque en algún momento se va a liberar por completo del pigmento y va a dejar de tener morado. Es decir, es algo que se puede hacer con toda la confianza del mundo, que nada va a pasar. Eso sí, hay que tener prudencia con las mezclas que uno hace. Es decir, si uno el amarillo lo va a manchar de negro, entonces probablemente le tarde muchísimo en quedar limpio. No espere suficiente tiempo. Vamos a darle más chance. Aquí entonces tengo unidas las dos puntas de los pilots. Es que también están en vertical por completo. Eso permite que fluya la tinta de un lado al otro. Y al fluir la tinta, ahora sí, se pueden hacer los degradés. Ok, aquí más o menos como esta zona, alejada de la cámara, quedaría el matiz completamente amarillo. Ahora ya lo tenemos. Lo que seguiría entonces es darle valores de luces y sombras. Ok, esto entonces hay que empezar a ver cuál es la cara que va a tener mayor iluminación, cuál es la que va a tener media y cuál es la que va a tener la oscura. Ya eso lo tenemos claro. Lo que sigue es seleccionar los colores. Debido a que yo utilicé un tono de azul de base, necesito tonos azules, por supuesto, para dar las luces y las sombras. Si yo tiro de una vez el color negro, lo que va a suceder probablemente es que exprese poca realidad. Primero necesito darle base de tono azul para poder hacer que la sombra oscura se note más. Por tanto, elijo de mis posibilidades los azules que tengo para dar esas tonalidades de luz y sombra. Aquí tengo, por ejemplo, estos 4 tonos de azul. Ok, tengo este que es un poco más claro. Antes de embarcarse con el dibujo hay que hacer pruebas, por supuesto. Yo ya aquí tengo en la parte de abajo una mancha de azul y noto que este, a pesar de ser un poco verdoso, funciona bastante bien. Y funciona bastante bien para dar un tono cercano al que ya existe. Es decir, funciona para oscurecerlo levemente. Después tengo este otro, que es un poco más oscuro. Y funciona muy bien para dar sombra, como pueden notar por acá. Tengo este otro azul, que es azul re oscuro. Y parece que todo va a funcionar muy bien, ¿ok? De manera que voy a trabajar la cara superior de atrás hacia adelante. ¿Por qué motivo? Porque tengo que empezar del lado de donde se tiene que acumular más cantidad de pigmento. Y lo que voy a hacer es oscurecerlo, pintándolo en la dirección que les había mencionado al principio. El cubo se tiene que pintar con trazos horizontales. ¿Ok? Noten que ya esta pequeña aplicación ayuda a sentir entonces que hay una diferencia de tonalidad de un lado al otro y que por tanto pertenecen a un plano y que la luz se está distribuyendo diferente en este plano. Ahora voy a utilizar el lápiz de tonalidad media para acentuar la parte de atrás sobre todo. Listo. Voy a llevar un poquito más del pigmento de tonalidad intermedia hacia el frente.
Ahora, noten que yo no me fui de una de lado a lado. Empecé prudentemente atrás y ahora lo estoy llevando poquito a poco hacia el frente. ¿Por qué motivo? Porque si yo hago eso y me equivoco, no hay marcha atrás. Es decir, podríamos borrar el, ¿cómo se llama? El lápiz de color. Pero el borrar sobre el papel tiene un efecto, lo lija. Y al lijarlo, hace que toda esa textura, que es la que permite que la cera del lápiz se quede sobre la superficie, se pierda y se embota, es decir, hace que la cera que ya está encima también llene esos intersticios y que cueste mucho más pintar. Ya eso es suficiente. Ahora voy a trabajar entonces esta otra cara, que es la cara de tonalidad intermedia. Voy a seguir utilizando este lápiz de base para que me ayude a generar el nivel de iluminación básico y después poder oscurecerlo. Solo que este ahora sí lo voy a llevar un poco más hacia el extremo porque yo necesito que se note mucho la diferencia de tonalidad entre estas dos caras y entre estas otras dos caras. Como esta es la esquina que es más oscura, esta de acá, entonces empiezo a pintar de aquí hacia allá. Y van a notar demasiada sombra porque desgraciadamente no tengo luz de este lado para poderles aportar y no puedo, vamos a ver. Eso es lo máximo que puedo correr el cuaderno sin que lo saque de foco. Entonces voy a pintarlo, después quito la mano para que lo vayan notando, para que puedan ver mejor lo que no pueden ver con la sombra. Y que noten entonces las diferencias de tonalidades. En esto, por supuesto, hay que tener cuidado de no salirse mucho, porque si nos vamos a salir, pero de no salirse mucho de los contornos. Y también de llegar hasta los contornos. Ahora, quiero que noten algo. Yo estoy agarrando el lápiz de esta manera súper inclinado y estoy buscando llevarlo a la superficie del papel lo más inclinado posible, no así, ¿ok? No en posición vertical, sino más bien inclinado, procurando que la mayor parte de la superficie de la punta toque el papel para que no haya rayones, sino para que haya área de contacto muchísimo mayor y que sea mucho más fácil distribuir el pigmento sin que queden líneas, porque no es la intención que queden líneas, la intención es que quede más bien un degradado. Ahora ya para este momento toda esta cara es oscura, está más intenso de este lado, un poquito más claro de este otro. Voy a utilizar el lápiz de tonalidad intermedia para ahora dar sombra más o menos hasta aquí, hasta este punto y suavizarlo después. ¿Okay? Perfecto. Ahora bien, hasta el momento. Ok, listo. Y aquí tengo entonces una zona que es mucho más oscura que esta que tengo acá. Sin embargo, no está muy diferenciada de esta. ¿Por qué motivo? Porque estamos utilizando exactamente el mismo tono, por tanto tengo que darle mayor intensidad. Para eso voy a utilizar entonces el tercer tono de azul que ubiqué. Este de mis azules oscuros es el más azul, a pesar de que tiene sí un matiz, aunque para ver. No, me arrepiento, voy a cambiarlo por este, vamos a ver si funciona. Sí, sí funciona. Voy a cambiarlo por este otro porque el que escogí tiene un matiz un poco violeta y los dos tonos de azul que escogí antes son un poco más verdosos, entonces eso podría causar un conflicto y hacer que no se vea tan bien. Ahora voy a utilizar entonces este, vamos a ver si se ve, no se ve, no, para oscurecer un poco más esta zona y que se separe de esta otra, es decir, que se sienta que hay mayor intensidad de sombra aquí que aquí arriba.
Perfecto, va quedando bastante bien. Ahora sí, ya tengo esta zona mucho más oscura que esta otra zona de arriba. ¿Qué sigue ahora? Oscurecer esta cara para terminar de dar tridimensionalidad. ¿Por qué no empiezo con esto? Porque necesito crear por debajo las capas de tonos intermedios. No se pueden poner los tonos intermedios sobre los tonos oscuros. Entonces, igual que en el caso anterior, vuelvo a empezar con la tonalidad base. Después de la tonalidad base, la intermedia y de último, el tono oscuro. Sin embargo, este tono oscuro de acá es mucho más oscuro que este que tengo aquí. No pueden quedar exactamente de la misma intensidad. Entonces voy a procurar ponerle al final un poquito de negro para terminar de darle la intensidad de sombra a esta cara. Voy de nuevo, empiezo con el tono base. Debo procurar no salirme. Siempre, vamos a ver, o más bien, lo normal es que cuando uno está pintando, siempre de alguno de los dos lados se le vaya el, ¿cómo se llama? El lápiz. Entonces, una recomendación que les puedo dar es utilizar una regla de un lado para preocuparse solamente del otro extremo. De esa manera, entonces, no van a tener que estar pendientes de los dos lados y hay menos posibilidad de fallo. Ok, y aquí tengo la primera parte de la tonalidad intermedia. Sabe que no le estoy llegando a la punta, ya listo. Voy con la tonalidad intermedia. Quiero que noten que estoy pintando a lo largo, es decir, en esta dirección, la dirección de la diagonal. Esa es la forma correcta de pintar entonces las caras de los cubos. Ahora sí, este no lo llevo hasta abajo por supuesto, porque es la tonalidad intermedia. Ahora le voy a meter con ganas la tonalidad oscura, que no la voy a llegar hasta la mitad. No debe de llegar a la mitad, porque entonces se ve falso, sino más o menos hasta una cuarta parte de la longitud de esta diagonal. Y ahora ya lo tengo bastante bien separado con las tres caras. Sin embargo, voy a darle mayor oscuridad utilizando el negro. Este negro, sí. Como es negro, lo voy a usar prudentemente, es decir, la intención no es que quede negro absoluto, es simplemente oscurecer un poco más, sobre todo la zona más cercana al vértice. Listo, eso es suficiente, se me pasó un poquito por allá arriba, pero ya lo corrijo con el borrador. Entonces, si yo necesito corregir algo, puedo utilizar el borrador con la plantilla que les mostré hace un rato. Voy a buscarla, ya la perdí, aquí está, para borrar cualquier exceso. Listo. Lo mismo puede pasar con el lápiz, es decir, los contornos del lápiz, si yo los necesito borrar, entonces simplemente paso el borrador, tapo lo que no tiene que ser borrado, porque si no me llevo el lápiz de color, y borro todos los excesos de lápiz que hay en el dibujo. Ok, si esto fuera un dibujo en limpio, entonces por supuesto que no hubiera hecho todos esos rayones de lápiz. Como es un boceto lo que estoy haciendo, entonces los dejé presentes. A partir de esto yo puedo tomar decisiones, puedo dejarlo así, es decir, ya esto expresa tridimensionalidad. Sin embargo, también para darle una apariencia además de boceto, yo utilizaría en lo personal ¿cómo se llama? Una plumilla para tirar todas las líneas de contorno. Voy a buscar una, debo de tener una por aquí a la mano.
como este es un cubo algo pequeño, entonces voy a utilizar una pluma como punto 2. Sí, tal vez funciona bastante bien. Perfecto. Vamos a ver el cuaderno de bocetos. Cuando estén dibujando libremente en sus casas, muevan el papel tanto como tengan que moverlo. Digamos que en todo este tiempo que llevo trabajando como diseñador, he escuchado muchas opiniones diversas acerca de cómo se debe dibujar. Hay un sector, digamos, de los docentes que tienen que ver con dibujo que dicen que el papel se tiene que quedar quieto, que es uno el que se tiene que incomodar. Yo opino que uno tiene que dibujar de la forma en que se le haga más fácil y más cómodo. Y sobre todo más placentero. Dibujar es muy placentero. ¿Ok? ¿Ven? Ahí está entonces ya delineado mi boceto final. A partir de esto entonces yo podría, por ejemplo, vamos a ver, ya hice un parlante. Vamos a completarlo. Este es mi parlante Pantone. Blue. Ok. Tengo mi boceto de parlante Pantone del día de hoy. Claramente ustedes tienen que aplicar mucho más colores. Eso implica que si aquí tenemos muchos colorcitos, hay que considerar cómo en esos colorcitos se distribuye el color. Ahora, aquí vimos cómo aplicar el pilot y el lápiz de color. Cómo se aplica, mi amiga, la tiza pastel. Como les dije hace un rato, tenemos varias opciones. Yo normalmente lo aplico con algodón. Si el dibujo es grande, entonces el algodón es ideal porque permite cubrir extensiones muy amplias. Si el dibujo es pequeño como este, entonces puedo utilizar algo como un aplicador. Vean, voy a irme aquí a la mancha y voy a utilizar este azul oscuro. Entonces lo puedo pasar sobre el aplicador teniendo cuidado de que no caiga sobre el papel estos polvitos. Vean que ya el aplicador entonces quedó lleno del azul y lo puedo aplicar e irlo suavizando. ¿Ven? ¿Ven la mancha que forma? Entonces tiene la ventaja de que es muy fácil de degradar. Se empieza a ver fuerte, apretando fuertemente del lado más oscuro y se va aflojando. Después no se insiste mucho con el tono, es decir, yo puedo después terminar de afinarlo utilizando el lado limpio del aplicador, quitando más bien del extremo la presencia de polvito para suavizar entonces ese degradado. La tiza pastel da otra ventaja y es que es relativamente fácil de borrar. Entonces si uno se sale del dibujo, con un borrador puedes recuperar los contornos. Vean. ¿Ven? ¿Ven qué fino queda ahí el contorno? Da esa ventaja respecto del lápiz. ¿Cuál es la gran desventaja que tiene? Que genera mucho polvito. En este momento ya mi dedo, con solo tocar la tiza, quedó manchado y puede manchar fácilmente el papel. Y si la tiza se mezcla con la grasa de los dedos y mancha el papel, ya no hay borrador que quite eso. Entonces hay que ser muy cuidadoso si uno necesita que la hoja se quede por completo blanca. Ahora, ¿qué pasaría si mi parlante Blue de Pantone necesita que en esta cara tenga más bien entonces una textura como de tela, o que todo ese cobertor azul que tiene mi parlante Blue deba ser más bien azul y texturado de tela? Entonces yo puedo utilizar una base que puede ser del papel ya de ese color y que tenga textura, y con el lápiz de color sacarle la textura al papel, o puedo utilizar Pilot como lo hicimos hace un ratito. Voy a pintar de nuevo una zona un poco más extensa. ¿Ok? Esta zona azul entonces puedo retocarla después con lápiz, pero poniendo debajo algo que me dé la textura. Esta tiene líneas, voy a ponerla debajo del papel y voy a utilizar el lápiz de color azul, este es el intermedio, para dar la tonalidad. Como las líneas van en este sentido en mi plástico, yo voy a pintar en el mismo sentido de la línea para procurar que la longitud de la línea quede llena. ¿Ok? Vean.
¿Ok? Ven cómo ya aquí tenemos una textura de líneas. Y funciona muy bien, se ve muy bonita. Sin embargo, puede ser que lo que ustedes necesiten son cuadrados. De hecho, ya escuché el estudiante que dijo, pero profe, yo lo ocupo cuadrado. Pues le damos vuelta al papelito y ahora marcamos en el otro sentido. Y tenemos la textura cuadrada. Después de aplicar esta textura, entonces yo puedo utilizar los lápices de color para dar tonalidades sobre la textura, de manera que siga manteniéndola y que la luz se distribuya pareja por toda su, con intensidades diferentes por toda su superficie. Ahora, vean cómo queda. Voy a utilizar otro color para cambiar de tónica. Voy a utilizar este naranja. Voy a mostrarles, vamos a ver como por acá, cómo queda con la malla de aplanchar. Ahora, esta es una malla que tengo yo, sin embargo, podría ser un pedazo de sedazo fino, podría ser malla para colar ¿cómo se llama? Para no colar, no, perdón, de mosquitero, funciona también muy bien. Esta es una malla de cuadraditos. Podría ser incluso el cobertor de un parlante de huequitos que ustedes tengan y que puedan utilizar, es decir, poner el papel encima y pintar con el lápiz para poder generar esos huequitos. Busquemos un naranja intermedio, este es un poco vivo, probemos. Nada pasa, probemos. Ok, ven cómo empieza a dar sensación de tela. Voy a buscar otro color que me pueda ayudar para ver cómo se ve con este. Funciona también, nada más que da un color diferente de material, qué bonito. Ahora, con esto yo también puedo hacer mezclas de colores, es decir, al igual que hice mezclas para dar las diferentes tonalidades de luz, yo puedo utilizar las mallas con diferentes tonos de color para poder también dar sensación diferente del material. Aquí entonces estoy pasando el anaranjado sobre el amarillo que acabo de pasar hace un ratito, y ahora sobre este pienso pasar un café oscuro. Este café puede ser, no tengo uno más rojizo, vamos a ver si tengo. Probemos este que es un poco más rojo. Funciona mucho mejor, me parece. Y eso hace que la textura se note un poquito más. Entonces, jugando con texturas de materiales, también podemos tener textura en el lápiz de color y por tanto textura que puede ser aplicada al dibujo. Lo que sigue en adelante es decidir cómo va a ser el dibujo, es decir, puede ser un boceto, ¿ok? Que sea lo suficientemente claro. Yo podría hacer todas las piezas recortadas y armar todo el dibujo. Muchos de los dibujos que yo hice cuando estudiante tenían esa tónica. Permiso, el que les mostré hace un rato, este está hecho en una sola pieza, es decir, sobre una lámina de papel. Sin embargo, está hecho con una mascarilla, porque como les dije, está hecho con tiza pastel. Entonces le puse un papel encima con goma en spray, recorté todas las piezas y fui quitando del stencil lo que necesitaba ir pintando a cada color. Por detrás, entonces pueden notarse todos los cortes de cúter que tiene. Esto entonces equivale a hacer el dibujo por piezas, es decir, yo podría hacer las piezas y armarlo al final para no tener que estar pendiente todo el tiempo de que el lápiz se me va a pasar, de que el color se me va a manchar, que el dibujo no va a quedar completo o cualquier otra circunstancia. Bueno, básicamente esto era lo que quería compartirles el día de hoy. Como verán, esto no es un proceso difícil, por el contrario, es bastante sencillo. El asunto es practicarlo, por supuesto, y tener un muy buen dibujo de base. Como se les está solicitando en el caso de fundamentos que el dibujo sea un isométrico,
pues es fácil de resolverlo con instrumentos. Ustedes pueden utilizar después los instrumentos para delinear si eso fuera el caso. Yo lo hice a mano alzada sencillamente porque mi boceto, el que estaba planificando en este momento, era un boceto a mano alzada. Si quiero ahora entonces abrirles el periodo de preguntas para poder evacuar cualquier duda relacionada con el proyecto o con el cómo hacer su dibujo, cómo poder llevarlo a buen término. Entonces abro el periodo a partir de este momento, chicos. Adelante. Voy a acomodar de nuevo la computadora en posición horizontal. Consultas, chicos. ¿No hay consultas? ¿No hay dudas? Este es el momento. Hablen ahora o callen para siempre. Profe, y no importa que se vean como, digamos, porque en taller de dibujo nosotros dibujamos todo con plumilla, pero en este caso podríamos Creo que dibujar. es que alguien está hablando, pero no lo escucho. Qué raro. Es como si yo no tuviera audio. Déjenme ver un toquecito. Si hay alguien que me está hablando en este momento. Listo. Voy a buscar qué está pasando con mi audio. A ver si es que algo pasó por acá, porque sí, no los escucho. Aquí está. Audio devices. Ya vi. Speakers. Ahora sí, necesito que me hable para ver si ya está configurado el audio. Profe, Sí, bien. bueno, Decime. estaba preguntando que, digamos, como digamos, en el taller de dibujo nosotros usamos plumilla para dibujar todo, pero en este caso no sería como mejor dibujar primero con lápiz, como para que no se vean como las líneas de construcción, sino que se vea como sin esas rayas, digamos, que uno al final siempre como que quiere borrar. Sí, es correcto. Digamos, vamos a ver, en dibujo lo hacen por un asunto pedagógico de dibujo, es decir, es porque hacerlo en plumilla hace que te esforces mucho por lograrlo desde el principio. Y eso acelera el proceso de, ¿cómo se llama? Del desarrollo de la motora fina, precisamente porque está esa condición todo el tiempo. En cambio, cuando trabajas con el lápiz, siempre tienes la oportunidad de borrar. Entonces no estás tan pendiente de hacer las cosas bien porque sabes que hay oportunidad de hacerlo de nuevo. En nuestro caso no nos interesa, es decir, más bien no nos interesa, no. En nuestro caso lo que queremos hacer es una ilustración, no es desarrollar la habilidad del dibujo. Usted lo que tiene que hacer es una ilustración con mucho más tiempo que lo que haré en el taller de dibujo. Por tanto, pueden darse licencias como esa, no hay ningún problema, háganlo a lápiz, borran lo que tienen que borrar para que no se hagan las líneas de construcción y después repintan lo que tengan que repintar. Ok, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda, consulta y demás? Sí, yo, profe. Decime. Pero entonces, ¿hay algún problema con que se vean las líneas de construcción en algún momento? Siempre y cuando se vean bien, yo no tengo ningún problema. Ok. ¿Qué quiere decir se vean bien? Permíteme, tengo un libro a la mano que les puedo mostrar como ejemplo.
Ok, ven. Aquí tengo este sketch de aquí abajo. Es un chuzo de sketch, además. Pero no te fijes en lo bien que está el dibujo, sino cómo las líneas de construcción ayudan mucho también al estilo del sketch. Es decir, le ayudan a lucir bien. Eso es lo que tendríamos que lograr. ¿Ok? Ok, ok. Gracias, profe. Con gusto. De hecho, digamos, con algo como esto, como el que hice yo hoy, pueden verlo mejor ahí. Parece que sí. 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 Ok, con algo como eso yo estaría satisfecho, porque ahí se nota bastante bien la forma, se nota la tridimensionalidad, se nota la intención de hacerlo, etc. Entonces, aunque el render tiene una apariencia todavía de boceto, tiene el suficiente grado de realidad como para ser demostrativo. Por ejemplo, algo como esto y después una vista de dónde estarían los botones y cómo son los botones es suficiente. Bueno, los botones y todo lo que ustedes especifiquen, porque si va a tener un gancho colgando hay que mostrar cómo es el gancho y ese tipo de cosas. Pero no necesariamente en un solo dibujo tiene que mostrarse todo. Ustedes podrían tener planificarlo en 3 dibujos, una vista general y 2 dibujos de detalles, de manera que pueda explicarse su propuesta. Ok, Antonio pregunta que, vamos a ver, teniendo que se vea bastante realista, no hay problema en usar estilos diferentes al que nos acaba de mostrar. No, no hay ningún problema. Por el contrario, más bien, al menos mi intención como docente es que ustedes encuentren su propio estilo. Yo les mostré lo que a mí me gusta hacer, lo cual no es una imposición. Yo lo hago de esa manera sencillamente porque es el estilo que más me agrada desarrollar. Cada uno de ustedes como diseñador está más bien en la libertad de elegir por qué senda desarrollarse mejor. Se supone que nuestra profesión es como un juego, debe convertirse en algo súper agradable. Entonces utilicen el estilo que mejor les parezca, que más placer les cause, que mejor les salga, en fin, lo que sea más útil para ustedes. La condición es que se entienda el boceto. ¿Ok? ¿Algo más, chicos? ¿No más dudas? ¿Ya no hay pretexto? ¿Ya tengo micrófono? Ok, si no hay más dudas, entonces quedamos hasta acá. Ha sido como siempre un gusto compartir con ustedes. El documento que les mostré hace un rato, bueno, en el caso de mi grupo de fundamentos está publicado en el TEC Digital, si no me equivoco, Cinia y Federico también lo publicaron, y para el resto que no esté matriculado necesariamente en cualquiera de los cursos que impartimos nosotros, dentro del canal, en la sección de, no recuerdo si se llama documentos o se llama archivos, se encuentra ya. Tengo que hacerle un arreglo según me di cuenta por la numeración y esos detallitos que se me pasaron. Voy a arreglarlo entonces y los voy a volver a subir ya con la numeración correcta. Chicos, ha sido un placer compartir con ustedes, de verdad, como siempre. Y nos vemos en el próximo webinar. ¿Ok? Chaito, que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Un placer. Gracias, profe. Un gusto. Gracias. Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Gracias. Un placerzote. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda de análisis. No sé si hay problema con que se la pregunte. Dame un toque para terminar la grabación. Ah, ok.